Feliz año, Como Denise, decía bienvenida al estudio. Mafalda, paren al mundo, me quiero bajar. Paren al mundo, me llevamos quiero bajar. Solo 8 días del nuevo año. 8 días, no puedo 8 creerlo. días, sí. Como decía hace rato, 8 días, una década. Una década. Vengo preparada a hablar de Venezuela. Venga, ¿qué dices de Que Venezuela? He estado escribiendo sobre este tema, participé en una mesa redonda recientemente y algo que me sorprende es ver cómo muchos venezolanos fuera de Venezuela siguen pensando que va a haber un cambio de régimen. Yo también con ellos, yo creo que no hay que abandonar esa expectativa. Yo no veo eso ocurriendo rápidamente ni fácilmente, porque toda la evidencia apunta a que lo que ha ocurrido hasta el momento en Venezuela no es una transición, no es algo que Trump y Rubio tengan en mente, ni siquiera es una transición Ojalá que te equivoques. tutelada. Creo que es una reconfiguración del poder autoritario impulsada desde fuera, donde lo que insisten tanto Trump como Marco Rubio. Trump, por cierto, da una entrevista muy larga al New York Times ayer en la tarde. Publicada hoy, donde las palabras que ambos usan son reconciliación, estabilidad, orden, pero no usan la palabra democracia. No hablan jamás en su línea de tiempo de elecciones libres, reconstrucción institucional, competencia democrática real. Trump no ha mencionado ni siquiera una hoja de ruta que tenga plazos, observación internacional, restitución de partidos, liberación plena de los presos políticos. Insiste siempre en lo mismo y la entrevista de ayer lo reitera con mayor claridad. Aunque Marco Rubio sí pone ese ingrediente razonable, mejor que Trump en ese sentido. Bueno, ha hablado de transición, ha hablado de restituir a la sociedad civil. En lo que Rubio explicó también ayer, pero sí le puso ese ingrediente medianamente sugerido. Fue una oración en la que pero la puso. Solo habló de reconciliación. Dijo que había que restituir a la sociedad civil. No entiendo bien a bien qué significa eso, ni qué significa traer de nuevo a los líderes de la oposición a Venezuela si no se habla de elecciones. Porque lo que sí están enfatizando, la entrevista que da Trump al New York Times es casi toda sobre el petróleo. Y es un lenguaje imperial de cómo ahora vamos a estar ahí, dice Trump, por tiempo indefinido. Se van a extraer entre 30 y 50 billones de barriles, lo cual ya ha sido muy cuestionado por el colapso de la industria petrolera. Pero mejor no es extraer, sino llevarse los que tiene acumulados porque no los puede sacar. Sí, extraer de Venezuela. Sacarlos de Venezuela, exacto. Exactamente, llevarlos. Tiene ahí que no puede comercializar. Llevarlos a Estados Unidos, venderlos ahí a precios de mercado y que todo lo que se recaude se vaya a cuentas controladas por Donald Trump. Para ayudar a los venezolanos y a Estados Unidos. Sí, pero eso además es ilegal. El presidente estadounidense no puede apropiarse de fondos y diseminarlos discrecionalmente sin la intervención del Congreso. Y a los miembros del Congreso estadounidense se les dio un briefing ayer y salieron alarmados, incluso los republicanos diciendo nos estamos metiendo en una especie de tutelaje imperial para el cual no estamos ni legal, ni financiera, ni geopolíticamente preparados. Implica dominar, controlar un país. Y que si no se hace lo que Delcy Rodríguez quiere, el presidente Trump, lo que Trump quiere. Exacto. La amenaza es una si Delcy no hace lo que Trump quiere, es la amenaza permanente de una intervención. Te irá peor que a Maduro, militar. Fue el mensaje. Exacto. Entonces creo que la ventana de oportunidad para la oposición venezolana se está cerrando muy rápidamente. Trump no ha tenido una sola reunión con María Corina Machado, no reconoce la legitimidad de su victoria. Es más, piensa que toda esa elección fue ilegítima de entrada y no está dispuesto a
sostener una conversación sobre cuál va a ser el papel de esa oposición partidista política en el futuro venezolano. Y agrégale lo que el Washington Post publicó sobre que el disgusto de Trump con María Corina Machado y este desprecio que dijo que no tenía reconocimiento en Venezuela, y lo que oímos en su conferencia de prensa del sábado fue porque ella aceptó el premio Nobel. Sí. Entonces imagínate como si no dárselo a ella, se lo dieran a él, o sea, una cosa de locos. Pero hay que añadir otros elementos. No es solo su molestia porque ella aceptara el premio Nobel, porque ella ha sido de lo más displicente con Trump. Le dedicó el premio Nobel, le llamó. Habla de que es un gran libertador, no cesa de alabarlo, y a pesar de eso vemos a un Trump que, según también creo que fue el Washington Post, empezó una investigación encabezada por la CIA sobre escenarios posibles después de retirar a Maduro y con quién se podía negociar, que estableciera orden, continuidad y negociaciones rápidas sobre el petróleo. Y esa no era María Corina Machado, que tiene una legitimidad democrática interna, pero que, según este reporte de la CIA, no tiene una buena relación con los poderes fácticos, con los empresarios, con el ejército, con el ejército, con los militares. Y creo que hay que desmontar esta narrativa de que nos encaminamos hacia un cambio de régimen. Qué difícil reconocerlo, qué triste reconocerlo, pero hay que partir de lo que está ocurriendo hasta este momento. Trump no cree en la oposición venezolana, no apostó en ella. María Corina Machado representa para él la inestabilidad, la falta de control, el tener una agenda propia, y él lo que quiere es un interlocutor funcional. Un interlocutor sometido, doblegado, que tenga control interno del aparato chavista, puentes con el ejército y además capacidad y experiencia en negociaciones petroleras y disposición a pactar. Eso no se le ofrece María Corina Machado. Por eso vemos que miembros del gobierno de Trump han empezado a filtrar a los medios y en diversas entrevistas palabras como es profesional, es confiable, refiriéndose a Delcy. Y esa palabra confiable me parece clave. Ahí no están hablando de ética, de moral, de legitimidad, de democracia. Están hablando de lo que es predecible y administrable. Trump no está interesado en una Venezuela democrática que reclame soberanía sobre su petróleo. Quiere una Venezuela obediente, extractiva, subordinada. Y Delcy Rodríguez sí asegura eso. Y al ver esto, pensaba en el libro reciente de Anna Applebaum que se llama Autocracias Incorporadas, Autocracy Inc., donde habla de cómo los autócratas en el mundo construyen redes de negocios a nivel global basadas en intereses, no en multilateralismo, legalidad. Aquí Trump se está saltando las leyes de su propio país. La imperiosa necesidad o exigencia de que se le avise al Congreso sobre cualquier intervención militar en otro país. Aquí Trump habló antes con los directivos petroleros estadounidenses antes que con los miembros del propio Congreso. Y creo que está viendo ahora, y la entrevista de ayer lo confirma, ve a Venezuela simplemente como un botín geopolítico. Además de un proveedor de petróleo, hay que también pensar en los otros motivos para, digamos, controlar y apropiarse de ese país, y tienen mucho que ver con Rusia, China, Cuba e Irán. ¿Por qué? Porque a China ya se le estaba vendiendo petróleo, a Irak, se me olvidó, Irak estaba construyendo ya una fábrica de drones en Venezuela. Rusia tiene asesores de inteligencia ahí, al igual que Cuba, y por eso la exigencia trumpista de que se saque de ese país a todos aquellos que él piensa que representan una amenaza geopolítica. Y es el nacimiento de lo que él mismo ha reconocido como la nueva doctrina Monroe. Ya no es la doctrina Monroe,
aquella de América para los americanos, sino la doctrina Donroe, que implica intervención militar en cualquier momento si al presidente estadounidense le place y en el hemisferio occidental, e incluso la estrategia de seguridad de Estados Unidos. Si te vas a la página de internet del gobierno estadounidense, ahí viene presentada la estrategia de seguridad donde se habla de el hemisferio es nuestro. Y como parte del hemisferio están considerando ya a Groenlandia. Y por eso las amenazas de hacer algo similar con Groenlandia. Y por eso Trump, también viendo a Venezuela dentro de este, digamos, lente geopolítico estratégico, por eso ha convocado el viernes a los principales directivos de Chevron, de Exxon, para convencerlos de invertir en una Venezuela ante la cual tienen una gran reticencia por haber sido expropiados, por no haber sido recompensados. Chevron no, Chevron se quedó. Chevron sigue operando. Sigue operando, pero los demás piensan, el sector petrolero está colapsado, la infraestructura es obsoleta, la corrupción es sistémica, no hay seguridad jurídica. Y ahora Trump va a decir, inviertan en Venezuela, apuesten a este régimen controlado por nosotros, que les va a ir bien en términos de su capacidad de extracción en todo sentido. Y ofrece estabilidad, control político y el capital estadounidense en el sector petrolero. Incluso el más voraz sabe que esto tiene costos. A ver si los convence Donald Trump en esta reunión del viernes. Y regresando a mi punto anterior, la remoción de Maduro no es solo sobre Venezuela, es una señal geopolítica directa a sus adversarios en el resto del mundo y también... Adversarios y no, a todos. A todos. Por eso veíamos a un Petro asustado. Un Petro que decía, no voy a dormir ya en Palacio Nacional, voy a dormir donde pueda. Pero eso ya ayer se desactivó. Difuminó. Se desactivó. Llamaron a una hora de llamada con los del New York Times presentes. Exactamente. En el Salón Oval. Y bueno, pues una posible visita de Petro a la Casa Blanca. Petro después le da 2 horas. Las elecciones vienen. 2 horas de entrevista al New York Times en las que ya se le ve relajado, la conversación divaga por diferentes temas, es larguísima, pero ya no manifiesta esta preocupación de que mañana entre una operación Delta y lo secuestre y lo saque de Estados Unidos. Ahora, este mensaje que da Trump al hemisferio también se lo está dando a Claudia Sheinbaum y quisiera enfocarme en las 17 menciones a México que tiene el indictment, o sea, la acusación judicial a Maduro que se presenta. Bueno, más que México, los cárteles de México. Sí, a los pero se menciona la palabra México pues sí, está ahí. 17 veces. O 19, no sé. Sí, creo que son 17, quizá tengas razón. El caso es que se menciona mucho a México, no por Claudia Sheinbaum, sino por lo que ha estado saliendo a la luz de las relaciones de Maduro con los Zetas, con el cártel Jalisco Nueva Generación, con el cártel de Sinaloa, con el uso del hangar presidencial de Maduro por parte de aeronaves del Chapo. Y estamos viendo que los cargos del Departamento de Justicia estadounidense presentados después de su captura por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, todo eso transita por México y va a constituir un frente de presión muy grande para Claudia Sheinbaum en estos momentos, porque se están destacando alianzas operativas con los grandes cárteles y organizaciones criminales que operan en México y que han sido proxies o que han sido aliados beneficiarios de esta coordinación con Maduro. Y en el expediente no se menciona a México, pero también se menciona a las FARC, se menciona a grupos criminales colombianos. Por eso la llamada desesperada de Petro con Trump. No hemos visto ese tipo de reacción por parte de Claudia Sheinbaum. Ella sigue hablando de esta nueva colaboración, de que se mantiene un ambiente de respeto, de coordinación,
pero supongo que en la medida en la que se esté investigando a Maduro y el gobierno de Estados Unidos trate de fortalecer su caso contra él, vamos a ver que la ruta del narcotráfico, eso transita reiteradamente por México y que no es un relato de ficción, no es un rumor diplomático, son evidencias que se están incorporando dentro de, digamos, el expediente contra Maduro. Ni más ni menos, pues todo eso a la mesa. Denise, te aprecio muchísimo tu presencia y este análisis amplio, como amplio requiere ser analizado todo esto. Seguiremos en contacto y por lo pronto, feliz 2026.